Sole obtiene el título de licenciado en letras y con el diploma en la mano deja Rabat y fue destinado como profesor en Tetuán, no muy lejano, a 4 horas de Tánger. En Tetuán alquilará un cuarto cuya propietaria será sujeto de su atención. La manca de Lepanta, que escucharemos a continuación, es el título de este 19º capítulo con el que cerramos la tercera sección, música, que corresponde al tercer disco de La vida en Jaquetía, para que no se pierda, de y por Soli Levi. Al final del cuarto año de universidad, como había estudiado mal que bien, entre todas las gandras que hacía, no sé ni cómo ni ande allí el tiempo para los estudios. O por fin me dieron el título de licencié es lettres, licenciado en letras. El título no me lo regalaron, que sus buenos sudores me costó, quiero que lo sepáis. No me regalaron nada, ni los buenos días. Queridos todos, ya llegó la hora de voltear la página de Rabat con el diploma en la mano y de entrar en otro Baidaber. ¿Qué fue de mí después de los estudios en Rabat? Siendo ciudadano marroquí, escribí al gobierno para decir que quería ser profesor en un liceo porque ya tenía mi diploma. De Mazdal me mandaron a Tetuá. Menos mal que no a Oujda o a Marrakech, que están a 60.000 leguas de Tanja. Repaso. 60, palabra inventada por los jaquitos, es decir, los que hablan jaquetía, que indica gran cantidad, del mismo modo que en inglés se inventó el término 1 zillion para indicar un número elevado, mucho más que 1 million. De Tetuá a Tanja son 60 kilómetros, pero con la cantidad de aqbas y de paradas que están, la valenciana ponía cerca de 4 horas. Traducción. Pero con la gran cantidad de aqbas, que son cuestas, la valenciana, nombre de una compañía de coches de línea basada en Tánger, ponía cerca de 4 horas. ¿Entendiste en español del bueno? ¿Lo entendiste? Bueno, está bien. Cogí mis 2 maletas, siempre las mismas, una atestada de ropa y la otra de libros. Me despedí primero de mi novia. ¿Qué dices? ¿Que cómo me despedí? O por los matados se haga. ¿También eso queréis saber? Además yo soy Brad Pitt con Angelines. Esas son cosas privadas. Y en mis privaciones vosotros no tenéis nada que ver y no tenéis nada que meter vos. O eso faltó. Equivale a lo único que faltaba. Me despedí de la familia y mis tías y mi madre me echaron azúcar, diciéndome unas 40 veces lo mismo de siempre. Cuídate bien, abrígate, no hagas gandras, tonterías. Come bien, tómate por lo menos un vaso de leche cada día. Antes de soltarme me entregaron una zulla, un canasto de bizcochitos y tarros de letuarios. Al llegar a Tetuá me fui derecho en casa de doña Dolores Aguilar Castro, viuda de Ballesteros, en la Plaza de España, que ahí era donde yo había alquilado un cuarto. Doña Dolores Aguilar Castro, viuda de Ballesteros, era una vieja gafuda y bastante halufa. Haluf cochino, en árabe. Halufa, aquí, gorda como una cochina. Sí, metida en carnes, con un bozarrón de sereno. No de sirena, de sereno, hombre. De sirena, que de eso estaba la mezquina, de sirena. Muy poco de Esther Williams tenía la amarga. Para añadir a todos esos encantos, tenía un brazo más corto que el otro. Mucho más, creo que de nacimiento. Por eso es que algunos la llamaban en el vecindario la manca de Lepanta. Me llevó a mi cuarto, que la verdad no estaba mal. Una cama de cobre muy alta, pero no me importaba porque yo soy patas largas. Con una colcha de felpa acanalada de color vino tinto, unas almohadas con fundas de hilo bien adleadas, ornamentadas, con encaje almidonado, una mesita de noche de mármol gris que hacía juego con una cómoda también del mismo mármol gris, estilo Mehara, cementerio, fuera de aquí, fuera de vuestras caras, expresiones para ahuyentar el mal agüero, un armario de luna, en fin, todo muy viejo,
pero muy limpio, hay que reconocerlo. Al llegar al cuarto, entra conmigo y me extiende la mano, que son 1.500 francos. O no sé si ya serían dirham en el 62, no sé, ya que la independencia fue en el 56. Bueno, pues tenéis que hacer un esfuerzo de imaginación. Yo no sé si es franco o dirham. Bueno, ahora la escena, otro esfuerzo de imaginación. Yo, a los 22 años, un gial pintado, aquí hombre apuesto, que sigo siéndolo hoy en día, ¿eh? Y ella, un vejestorio, la manca de Lepanta, y yo, los dos cabe la cama de cobre, y ella con la mano sana extendida para cobrar antes que nada, me vinieron a la cabeza unos recuerdos de... No, sinvergüenza, ni te atrevas a hablar de eso. Unos recuerdos de películas que vi en el cine. Un poco más y me caigo en la cama. Solo, muerto de risa. La mecneí sus billetes a la manca y por fin me dejó wahdi, solo. Y se fue fhala, se marchó. Ahí sí que pude reventar de tanto reír que me estaba aguantando, pero con la cara en la almohada para amor de la vieja no me fuera a oír. Nesleo, es decir, el verbo neslear del árabe, nezl, poner, coloco las maletas en la cama, las abro y empiezo a meter las cosas en las gavetas de la cómoda. Mi traje, sí, uno solo tenía. Le colgué en el armario de luna, mis libros en otras gavetas, uno para la mesita de noche, para leer antes de dormir, y ya está. Sobre las 8 de la noche, como dicen los tanjawis, sobre las 8 de la noche, me fui a cenar a Sami Pinchito, que era el único restaurante caser del pueblo. Calláis vos, que me parece oír a una oyente Tetauni que me está diciendo, espérate, que no, que tú estás muy equivocado. Que había más de media docena de restaurantes caseros en Tetuán, la pequeña Jerusalén. Que como nada más que Sami Pinchito, que desde cuando uno de Tanger va a venir y nos va a decir lo que fue nuestra ciudad, nosotros, que siempre el Atlético hashmeó, avergonzó, a la Unión Deportiva España de esa de Tanger. Y yo le contesto, ay ma, no te me sulfures, da vagacito. Yo no dije nada más que creía que Sami Pinchito era el único nada más. Fin de la imitación. Al Tetauni que no le gustó, o a la Tetaunía, los pido y mejila, hebreo, perdón. También me burlo de los tanjawis, ¿no? Entonces, ahí de Sami me comí una docena de pinchitos con 2 cervezas, me fumí mi buen pitío, pagué y me salí de paseo por las calles de la Medina. حي رسمع الحباب يا زيهم بسلام ضامني تحباب بما نسوني حي رسمع الحباب يا زيهم Así pasó el 19º capítulo, La Manca de Lepanta, con el que finalizamos el recorrido por la sección música, que es la tercera de las secciones que corresponde al tercer disco de La Vida en Jaquetía, para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarat Israel de España y al Centro Cultural Sefarat de Argentina. En el próximo podcast vamos a comenzar la cuarta sección, el cuarto disco de La Vida en Jaquetía, que se titula Profesando, cuyo primer título es La Pescaíto. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Soli Leví en lavidaenjaquetía.com.